claro, cuando creces un poco y te desprendés de toda la parte, ¿no? Te das cuenta que la independencia tiene un significado tremendo para lo que implicaría haberse independizado justamente de España, en este caso, de emanciparse, tener un gobierno autónomo, tomar las propias leyes, ¿no? Dictar una constitución, que se dictó un poco más adelante. Pero también te das cuenta que también eso implica varias cosas, no solamente independencia política, sino también independencia económica, ¿no? La independencia habla también de lo económico, ¿no? También de lo cultural, y nos damos cuenta que eso no fue tan rápido como parecía. Bueno, todavía seguimos con algunos problemitas con el Fondo Monetario. O sea, pasaron algunos años, pero seguimos con algún tipo de dependencia que no seríamos realmente tan libres como pensamos, ¿no? O sea, todavía llevamos un par de deudas a cuesta, digamos. Y culturalmente a veces tampoco, ¿no? Uno puede decir, bueno, fuimos declarados, pero culturalmente todavía hay influencias o tenemos ciertas dependencias, etcétera. Y uno sabe que a partir de lo que se llama la globalización, ¿leyeron de globalización? Que son muchos globos, ¿verdad? Bueno, nadie sabe bien qué es la globalización, pero uno entiende de que es una realidad, ¿no? Otro le llama la McDonaldización, bueno, ponele, ¿no? Aunque no es muy saludable. Pero es como esta conexión o interconexión del mundo que cada vez es más grande. Pasa, no sé, alguien escribe algo en Twitter y escribe un tweet y todo el mundo habla del tweet que publicó fulano, ¿no? O que escribió. O tantas cosas que pasan, que ocurre algo en una parte del mundo y afecta el resto del mundo, ¿no? Y está como todo más conectado. No tanto, pero hay una relación entre todas las cosas, ¿no? Y claro, y si lo llevamos al terreno personal, al terreno individual, también la independencia tiene varias miradas. La independencia no solamente es física, aunque uno puede decir, bueno, uno se independiza físicamente en algún momento. Todos estuvimos en un vientre de una madre, tomando alimento por un cordón, que sin laburar todos los días, ¿no? Hacías así y te mandaba, te suministraba, no había que ir a cocinarse, sacar nada, no, era así, ¿no? Claro, después fue gradual, después te traían la mamadera, te daban, después y ahora tenés que cocinar. ¿Querés comer? Bueno, hacete algo, ¿viste? Y vos decís, si no me hago, no como, digamos. O sea, así de simple. Y uno dice, bueno, es un proceso, ¿no? Menos mal que no le dijeron al nene, salió de la panza, bueno, nene, cocinate porque no hay vuelta. Es un proceso y bueno. Pero también está la independencia que, a ver, emocional. Esa es heavy, ¿no? Vamos a hablar un poco de esa. La independencia económica también, personal, ¿no? En un proceso donde, ¿qué es una independencia económica? Y es cuando uno puede tomar decisiones, ¿no? y valerse de sus gastos y digamos, sostenerse a partir de sus recursos, ¿no? Y como se aplica a un país, también se aplica a una persona, digamos, ¿no? Y eso cuesta en un país como Argentina, ¿sí o no? Re cuesta, ¿verdad? Es como que uno, ¿no? Y esto hay mediciones que te van mostrando cómo en otros años las personas eran más fácil que se independicen económicamente y hoy estamos mucho más, necesitamos más de un proceso más largo que quizás te dura toda la vida, digamos, pero aunque es progresiva, pero lleva su tiempo y algunos lo hacen antes, otros después. En muchos casos genera frustración, ¿verdad? En otros no tanto, pero otros están cómodos, ¿viste? Hasta los 50, bueno, mami, necesito para pagar el gas. Pero bueno, otros no, otros de a poquito lo van generando y van logrando, pero no es fácil tampoco tenemos que escandalizarnos de esto porque no es el hecho es la actitud, digamos, ¿no? Una cosa es vivir en un país donde se complican algunas cosas y otra es nada, cuando todo es más fácil, ¿no? El tema es la actitud del corazón, en ese proceso de uno decir, bueno, voy hacia ahí, ¿no? Ahora cuando llegamos, bueno, la emocional, que ustedes saben, tiene mucho que ver con que un crecimiento de independencia
que tiene que ver con tomar sus propias decisiones. Corro acá que no me escucho nada. No, no se puede. Están atados. Tomar las propias decisiones, ¿no? Como... no, están como atornillados. Te falta fuerza, Martín. Tenés que entrenar un poco más, me parece. Y este también. Están como... Me tendría que poner acá, sí. Qué sé yo. Bueno. O sea, la independencia emocional estábamos en tomar decisiones. Tomar decisiones y qué grado de influencia tienen la opinión de otros, ¿no? O las presiones de las personas. ¿Vieron que hay gente que presiona a otros? ¿Cuántos se sienten presionados cuando tienen que tomar decisiones? A ver, tienen que tomar decisiones y hay algo o alguien, mejor dicho, que te presiona para que decidas en tal o cual dirección, ¿no? Y vos querés tomar una decisión, pero no sos libre, ¿no? Porque independencia tiene mucho que ver con la palabra libertad. Por eso vamos a hablar en esta noche de independencia plena, plena total. Independencia o el proceso hacia la independencia plena, pero que también lo vamos a llevar al terreno espiritual, no solamente económico, físico, emocional, sino también espiritual y mental. O sea que es complejo, tiene un montón de aristas de este tema. Pero que sabemos que Jesús vino a traer libertad. ¿Cuántos saben eso? Jesús vino a traer libertad. Hay un versículo en Juan capítulo 8 que lo dice claramente. 8:34 dice, Juan, Pedro es otro. Evangelio según San Juan 8. No. Ahí está. Ciertamente les aseguro que todo el que peca, dice Jesús, es esclavo del pecado. 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Estaba haciendo Jesús una. Y el 36 dice, así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esa es la palabra de Jesús. O sea que lo que viene Jesús es a traer verdadera ¿qué? Libertad. Digan conmigo libertad. Libertad. Oíd mortal. Bueno. Libertad. Viene a traer Jesús libertad. Ahora uno sabe que esa declaración Jesús me hizo libre. ¿Cuántos nos hizo libre Jesús? ¿Somos libres? Amén. Amén. Ahora uno declara esa libertad y uno sabe que fue hecho libre. Hoy celebramos la Santa Cena, el acto fundamental de nuestra libertad, que fue la cruz. Jesús en la cruz nos hizo verdaderamente libres. Fue un momento, un lugar donde Dios se puso en nuestro lugar, Él llevó nuestras cargas, Él llevó la condenación que nos tocaba y ahí Él venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo y nos hizo libres. Eso es una verdad espiritual, teológica, fundamental de nuestra fe. Porque toda nuestra libertad está agarrado de eso. Si esa verdad se cae, todo se cae. Si esa verdad no la llevamos por eso es tan importante entender la obra de Jesús. Que no es una religión solamente, que no es un proceso de normas que tengo que hacer para cumplir, para recibir beneficios, sino que es un hecho que fue realizado y que recibo la gracia de Dios de esa bendición, digamos. Y eso genera dos cosas. Libertad en el sentido no solamente espiritual, porque Jesús nos dice que Él nos hizo libres, significa que una de las causas por la cual mucha gente no vive en libertad es la culpa. La culpa. La culpa es una carga pesada que trata todo el tiempo de acusarnos de cosas. Y nadie se siente verdaderamente libre hasta que no recibe la convicción de que esa culpa fue quitada. Ahora, Satanás, que es el artífice de la esclavitud, continuamente, dice la Biblia, es el acusador de nuestros hermanos. O sea que él es el que genera ese pensamiento de culpa. Por eso, si hablamos de una independencia plena, para entrar en una independencia plena tenemos que
entender la libertad que viene espiritual de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque la independencia parcial y esto tiene mucho que ver el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es justamente quitarle a la obra de Jesús el poder que tiene para que nuestra vida sea completamente libre. O sea, el legalismo viene a aplicar, digamos, la ley, legalismo, ¿no? Que es contrario a la gracia que vino a traer Jesús en el nuevo pacto. Por eso Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, hay un principio, pero hay una aplicación de eso, que es vivir en la plenitud de la libertad. Ahora uno dice, pero, pastor, ¿cómo es este proceso? Porque, no, de hecho, no es fácil, porque uno dice, recibo la plenitud de la libertad. ¿Cuándo la recibo? Cuando creo en Jesús. No hay otro momento. Es el momento que yo soy salvo. Recibo la plenitud de la bendición de Dios. Ahora, luego hay un proceso, digan conmigo, proceso de independencia real y práctica. Así como fue la ley, la declaración de la independencia, no fue inmediata. Fue inmediata la declaración, pero después hubo un proceso. Y así pasa también en nuestra vida. Todo lleva un proceso. Dios te transforma, Dios te cambia, sos libre. Amén, soy libre. Pero después hay un montón de cosas que nos atan, que tenemos que ir siendo liberados progresivamente. O sea, esa independencia plena no significa que porque no es completa en un momento práctico, real, ejemplo, tengo una atadura emocional y no soy verdaderamente libre. Y Dios me hizo libre, pero todavía no puedo perdonar a alguien. Y esa falta de perdón me genera esclavitud. Pero Dios me liberó de las cadenas, sí, pero todavía yo no puedo perdonar. Y hasta que no perdono, no recibo la independencia plena. Porque una de las cosas que para recibir independencia plena es perdonar. El perdón tiene poder para cortar ataduras. ¿Saben eso? El perdón tiene poder. Entonces, si yo puedo perdonar, entonces encuentro la plenitud de la libertad. Si yo todavía tengo situaciones que no puedo solucionar, entonces quiero moverme, pero hay cosas que me atan. Entonces, la independencia plena no alcanza su grado mayor. Y acá hablamos de grados de independencia o grados de libertad progresiva, que es lo que el Señor va haciendo a través del proceso de entrega, consagración, obra del Espíritu Santo. Hay un pasaje que es claro de esto, que está en 2 de Corintios, capítulo 3, 17 y 18. Dice, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida, progresivo, que somos transformados, progresivo, a su gloriosa imagen. ¿Está bien? O sea, la obra del Espíritu, que es libertad, es una obra de transformación en el interior. O sea, ¿qué pasa? El enemigo viene y te dice, vos no cambiás más. Y tu suegra te dice lo mismo. No, el enemigo viene y te dice, vos siempre el mismo. Y tu esposo te dice, vos siempre la misma. No. Y uno dice, ¿viste cuando no te hace mal cuando te dice, vos no cambiás más? Es terrible. Y el diablo también te lo dice, cuando volvés a pecar en algo, te dice, vos no cambiás más. Y mucha gente dice, vos que vas a la iglesia, sos el mismo. Vos sos la misma. Vos tenés esa carita de santulona ahí, cantando alabanza, qué sé yo, qué cuánto. Pero mirá los pensamientos, truc. Y viene como una voz de desesperanza que te quiere derrotar en el proceso de independencia. Tremendo, ¿no? Es como que Dios hace la obra, Dios nos libera, Dios nos cambia, pero hay un proceso donde siempre trata el enemigo de que vuelvas otra vez. Ahora, en este proceso de independencia plena, el caso, digamos, paradigmático está en la Biblia.
Cuando Israel sale de esclavitud de Egipto. Egipto representa la vieja vida, el pecado, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, abre el Mar Rojo, sale, van al desierto. ¿A dónde iban? A la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tardaron en llegar a la tierra prometida? 40. ¿Era planificado 40 años? No. Tardaron 40 años por algunos problemitas. Alguien hubiera dicho, pasaron cosas. ¿Qué pasó, Moisés, Josué, que tardaron 40 años? Estoy esperando, dijeron que pasaron cosas. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Porque la independencia había sido real en el sentido que habían salido de la tierra de esclavitud, ya no estaban los egipcios pero ellos internamente todavía tenían mentalidad de esclavo. O sea que la independencia había salido en la realidad física, pero no en la realidad mental. O sea, había una cultura de esclavitud enraizada en la mente de los israelitas que habían salido de la esclavitud. 400 años habían estado esclavos en Egipto. Así que cuando salen, ese espíritu y esa mentalidad de esclavo todavía estaba dentro. ¿Y qué pasó? Pasó algo muy fuerte, de tal manera que Dios dijo, bueno, tiene que morir una generación en el desierto para que los hijos entren en la tierra prometida. Fuerte. ¿Por qué? Porque toda esa gente que había salido de Egipto, había salido, sí, pero su mente no había salido. Solamente un par, Josué y Caleb, entraron. El resto se quedó. Es durísimo eso. Aunque, obvio, fueron en el proceso, pero qué tremendo que es una mente de esclavitud que no es transformada. Ahora, Dios nos dio poder para transformarnos todo, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Miren lo que dice 2 Corintios 10. Habla de la mente y de los pensamientos transformados. Dice, así que todos nosotros, las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, mente, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a qué? A Cristo. O sea, el pensamiento libre se somete a Cristo. Tenemos la libertad de someterlo a Cristo. O sea que hay un pensamiento y una mente libre verdaderamente de la esclavitud. O sea, independencia plena, que es la libertad de poder llevar tu pensamiento a Cristo. Por voluntad, no por obligación, por voluntad. Porque ese es el libre albedrío, es la esencia del ser humano, creados por Dios. La libre voluntad. Por eso se valora tanto la libertad y la capacidad de tomar libres decisiones y poder ser libre, porque fuimos creados de esa forma. Un ser llamado Dios que nos creó con el sentimiento de la libre voluntad. Y que nadie se siente pleno si no puede tomar su libertad. Por eso la pena mayor que hay es la esclavitud o la cárcel, ser privado de la libertad. La libertad obviamente que es física, pero la libertad espiritual es la más importante. Ahora bien, como te decíamos, en el proceso de libertad, de independencia plena, pues tenemos algunos temitas que arreglar. Porque somos verdaderamente libres. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Somos libres? Ya algunos me dicen, bueno, no sé, me gustaría. No, ¿somos libres, sí o no? Sí, somos libres. No vengo para, viste que hay uno que dice, ¡la libertad! No, eso no, ¿eh? Ese es medio, bueno. Otra cosa. Nosotros hablamos de espiritual, ¿no? Yo no tengo tanto, me faltaría varios temas de la libertad. Ahora, la primera es física. Los hábitos, ¿no? Miren un pasaje que es
recién lo pasamos, segunda de Pedro 2, miren lo que dice, ¿no? Dice, no, 2, segunda de Pedro 2. Dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Tremendo este versículo, tremendo. Una de las cosas que nos genera limitación en la independencia plena son los ídolos, la idolatría. El pueblo había salido de Egipto, Moisés tardaba, se había ido al monte a hablar con Dios, iba a recibir las tablas de la ley, y el pueblo ¿qué hizo? Un becerro de oro. Dijo, ya que Moisés tarda, vamos a hacer listo, sáquense los aros, todo lo que le sacamos a Egipto, porque la esclavitud económica está relacionada también. Pero todo eso lo llevaron y hicieron un becerro. El becerro representaba, ¿qué? La confianza en otro que no era Dios. Y es a veces lo que el mundo ofrece, ídolos, para poner la confianza en el dinero, para poner la confianza en el éxito, para poner la confianza en la fama, en el poder. Pero esos ídolos son los que no, si bien prometen algunas cosas, no nos hacen verdaderamente libres, sino esclavos de ellos mismos. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar la independencia plena? Bueno, cuando soy libre de ídolos. Ahora vos decís, no, yo no adoro imágenes, yo no adoro esto. Pero ¿quién no tiene algún ídolo en su corazón? El ídolo puede ser el éxito en la carrera. El ídolo puede ser la fascinación por determinadas cosas. Y el Señor, que nos quiere hacer verdaderamente libres de toda atadura en ese terreno, dice, entrégame todos tus ídolos. Tremendo. Ahora, la verdadera libertad, la libertad plena que el Señor nos llamó, no es una libertad que nos hace dependientes de este mundo. De hecho, venció al mundo para que nosotros seamos verdaderamente libres. De hecho, venció a todo el infierno mismo para que no seamos esclavos de nada ni de nadie. Somos libres en Cristo. Y uno dice, pero pastor, escúchame, mirá mi tarjeta de crédito. Le debo todo. ¿Me siento libre? Sí, soy libre, amén, pero cuando me llega la cuenta digo, bueno, tengo que laburar como un esclavo. Ahora, fíjate qué loco esto, ¿no? Es como que, por un lado, recibimos libertad, pero por otro lado, estamos como en un mundo que genera presiones para vivirnos completamente mentalmente o, de alguna forma, sentirnos que no somos libres. Como que siempre le debes algo a alguien. Como que siempre no terminás nunca. Y cuando crees que salís acá la cabeza un poquito, ¡pa!, te tiran otra. ¿No? Como aquel dice, cobré el aguinaldo. Y escucho un ruidito en el auto, dice, chau aguinaldo. ¿No? Es un poco así. Es como que uno dice, bueno, creo como, aparece, ¿no? Aumentó la cosa. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo y ahí es como que uno está ahí en ese proceso. Ahora, hay un proceso que es natural y otro proceso que es esclavizante, que es las deudas. No hablo de deudas de un plan de pago para comprarte una casa, porque es lógico que si no sos un millonario, uno pueda sacar algo lógico, pero no en un interés usurario. Eso es esclavizante y eso no está bien. Ahora, no en ese proceso consumista de comprarse esto y comprarse y quedar recontra endeudado en cosas que no te permite pensar, porque Dios te dio una mente libre, dijimos, ¿no? Libre, pero estamos todo el día pensando cómo voy a pagar la deuda. ¿A alguno le pasó esto o no? A mí me pasó. Me había metido muchas cosas, tenía que, ¿no? Y de repente tenía que, en vez de pensar cómo generar ingresos, pensaba cómo pagar. Es tremendo.
Es como que es una persecución y uno ve todo negro y dice, uy, si no pago me van a embargar. Voy a tener que contratar a un abogado. Ah, no, yo soy el abogado, entonces no sé. Es como que uno, y aparte de ser abogado, sabés que es peor, porque el otro dice, ay, doctor, hay una manera de zafar. Yo sabía que no había manera de zafar, o sea, viste como el médico no se sabe, o sea, sabés que no, o sea, es complicado, o sea, si no le pagás, te van a venir. Y para colmo uno no puede mentir, como yo tenía algunas personas que conocía, me venían a ver y eran medio, ¿viste? Tenía los hermanos Cuesta, ¿lo conocía? Uno cuesta creerle, el otro cuesta cobrarle. Claro, cambiaban el número de la casa, vos le ibas a cobrar, ya cambió el número de la casa. No, ellos lo habían cambiado. Entonces cuando le caía el embargo, venía rebotado porque ya habían cambiado el número de la casa. Entonces tenía que ponerle el nuevo número. A la semana habían cambiado de vuelta el número. Tremendo, tremendo, las cosas que uno aprende. Pero eso no lo puedo hacer yo, digamos. Yo tengo que ir por la vía legal, o sea, Señor, provéeme porque yo no puedo hacer lo que hacen los hermanos Cuesta. No, yo no puedo hacer esa jugadita de, bueno, vení el lunes que te pago. ¿Viste eso? Vení el lunes que te pago y ya se había ido a Europa, el tipo desapareció. O sea, entonces uno dice, ¿cómo vivís en una sociedad donde está acostumbrada a vivir en ese mundo de esclavitud y vos sos libre? Con plata. Bueno, con plata cualquiera, digamos. Ahora, el Señor nos da victoria, aún en procesos difíciles, porque vivimos tomados y dependiendo del Señor. Amén. Y nunca el Señor nos abandonó, ni nos va a abandonar, porque somos dependientes de Cristo. Porque ser verdaderamente libres nos hace que tenemos la bendición de tener un Dios que se llama Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. ¿Cuántos saben que Dios proveerá? ¿Proveerá Dios o no? ¿No tiene recursos Dios suficientes? Sí. Dios te va a ayudar a pagar todo. Amén. Paso a paso vas a ir pagando todo. No te veo muy convencido. Amén. Paso a paso voy a ir pagando todo. En libertad. Amén. Y cuando pagues todo, ¿qué? Dios dice, no te olvides que yo te saqué de Egipto. No te olvides que yo fui quien te liberó. Ahora, es un proceso, claro, es el proceso de la gracia y de la fe en el Señor y de caminar tomado de la bendición del Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzar la plenitud? Si tengo alguna dependencia emocional, bueno, tengo que tratar de ir entregándola al Señor para que ese Espíritu Santo que hablamos en el proceso me vaya haciendo libre. ¿Cuándo uno termina? No termina nunca. Ay, pastor, me tirás todo para abajo o me das mala onda, digamos. Mirá Pablo. Pablo en 1 Corintios 9, 27, ya era un señor apóstol. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Tremendo. O sea que el mismo Pablo sabía que la disciplina, ¿no?, la continua dependencia de Dios era la salvaguarda para no retroceder en la plenitud de la independencia del Señor. O sea, uno dice, en cuanto le das un lugar, chao, te come, diría un arquero argentino. ¿No? En cuanto le dejas un espacio, te come. Pero vos decís, pero no me diste, bueno, sí, trágate. No es que vos decís, bueno, no pasa nada. No, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ser sobrios y velar, dice la palabra, ¿no? Estar atentos. No perder la libertad. Por último, quiero mostrar Gálatas 5:1. Miren lo que pasa. Pablo les dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Amén o no? ¿Estamos así? Por lo tanto, manténganse como firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Tremendo. Somos verdaderamente libres en Cristo. Pero Pablo dice, ojo,
Ojo, guarden la libertad, protéjanla. Y nos pasa lo mismo en un país. Tenemos que proteger nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Tenemos que defenderla. Uno dice, mirá los héroes, ¿no? Los que pelearon para que Argentina sea libre. Y uno dice, qué bien que vendría ese mismo espíritu hoy, ¿no? Donde hay muchos que en realidad le quieren sacar al país en vez de dar. Y otros pusieron, y otros quieren. Necesitamos ese espíritu para sostener la libertad, para sostener la independencia plena. El mismo espíritu que la hizo nacer. Necesitamos mantenernos firmes en la independencia que Cristo nos dio. Ahora, ¿cómo uno puede caer? Bueno, por varias cosas. Número uno, ya dijimos, nace un ídolo. Dejo que el ídolo crezca, me quita la libertad. Me quita la independencia. El legalismo, empiezo a dejar, justamente Gálatas hablaba del legalismo. Si Cristo los hizo libres, ¿por qué se circuncidan? Le decía Pablo, ¿no? ¿Se quieren volver a circuncidar si Dios ya los hizo libres? ¿Ustedes quieren volver para atrás? Si ya fueron libres, ya son libres, ¿por qué quieren ir para atrás? Es como que uno no le da suficiente valor a la obra de Jesús. Si Jesús me libertó, ¿por qué yo quiero comprar la salvación con mis obras? Si Jesús me hizo verdaderamente libre, ¿por qué yo no me siento así? Si Jesús me perdonó, ¿por qué yo no me perdono? Si Jesús perdonó, ¿por qué yo quiero ser como Dios o más que Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo no acepto la plenitud de la bendición de Dios? ¿Por qué yo no recibo todo lo que Dios tiene para mí y siempre ando buscándole la quinta pata al gato? ¿Por qué estoy en ese proceso? Bueno, ahí es la clave para mantenernos en plenitud. Yo le digo, Señor, hasta el último día manteneme dependiendo de vos, independiente de cualquier esclavitud de este mundo. Porque la palabra nos está advirtiendo, manténganse firmes y no vuelvan otra vez al yugo. El yugo es como decir, bueno, vengo otra vez para que me pongan el collar. Vengo otra vez para que me... ¿Consciente o inconscientemente? Jesús me hizo libre, amén. Entonces declaro libertad. ¿Cuántos creen que somos libres de toda deuda? Y vamos a prestar y no pedir prestado, como dice el libro de Deuteronomio. En la bendición de Dios, vamos a ser bendecidos. ¿Amén? Bendición económica, bendición espiritual, libre. Bendición mental, nuestros pensamientos, independencia en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones emocionales, ¿no? Quizás lo que hay que trabajar es la autoestima. Quizás no te valorás a vos misma. No te valorás a vos mismo y dejás que esa falta... Pero también tiene que ver con la transformación de Dios en nosotros, porque si Dios pone su imagen y nos hace a su imagen y semejanza es para que nos valoremos. Por eso dice amar al prójimo como a vos mismo. Si vos no te amás, ¿cómo vas a amar al prójimo? Entonces, en el proceso de sanidad y de independencia tenemos que amarnos. Tenemos que valorarnos. Tenés que valorarte. Otros no te valoraron, otros te atacaron, otros te hicieron cosas. Y eso te hace ser esclavo, no solamente por la falta de perdón, sino porque no te valorás a vos misma por lo que otros te hicieron. No te valorás a vos mismo porque otros no te valoraron. Pero Dios sí te valoró, por eso murió en la cruz por vos. Dios sí te valora, por eso dice que sos su hija y su hijo. Y si Dios nos valora, ¿quién es Satanás para venir a tocar un hijo o una hija de Dios? Para no tener en cuenta lo que Dios ha hecho con alguien. Dios hizo algo maravilloso. Miren, la gente te puede atacar, la gente no nos puede defraudar. Vivimos en un mundo que no busca a Dios, entonces no busca lo bueno. Es más, a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Y uno dice, pero entonces tengo que convertirme al mundo. No, todo lo contrario, porque si no pierdo mi libertad. No pierdo mi poder. Pierdo la esencia. Yo me mantengo firme en lo que Dios me habló
y sé que voy a ver la bendición del Señor, tarde o temprano. No vendas tu libertad. No vendas tu libertad. La sangre de Cristo no tiene precio. Él no tuvo en cuenta ningún precio. Y hoy, ante los temores, ante las dudas, corremos el riesgo, como dice la palabra, de creerle a alguien o algo que nos promete libertad, pero luego nos hace esclavos de eso mismo. Puede ser una droga. La droga promete libertad, pero después te hace esclavo. Cualquier tipo de droga. Nos promete algo que nos lleva a un lugar que en realidad no lo lleva. Cualquier adicción es un proceso que promete libertad, pero no te hace libre, te hace esclavo. Y los que han pasado por algo de eso saben lo que es salir de eso. Y el proceso de lucha contra esa falsa sustancia que genera esa expectativa que luego te hace dependiente. Por eso se habla de dependencia. Eso es una adicción, una dependencia a una sustancia. Puede ser psíquica, física o... Pero ahí está la clave. Jesús nos hace verdaderamente libres. Y si nos hace libres, rompió contra toda atadura. Amén. Dios rompió toda atadura para que nosotros caminemos en la autoridad. Y el Señor nos dice, te doy autoridad. Cuando le dijo a Pedro, te doy la llave del reino para atar y desatar. Te doy autoridad. Y vos tenés autoridad en esta noche para, en el nombre de Jesús, no dejar que ninguna situación, ni económica, ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual, te limite a la plenitud de la libertad que el Señor te quiere dar. Amén. ¿Te animás a orar con fe en esta noche? A orar con fe en esta noche. Porque es la fe de la obra de Dios. Nuestra confianza puesta en el Señor, no en nosotros mismos. Es la independencia verdadera. No dependemos de un hombre. No dependemos de un gobierno. No dependemos de un vil metal. Eso es esclavitud. Somos libres. Sistemas que prometen libertad, pero te venden una ideología. No, yo dependo de Dios. Mi mente es libre, mi cuerpo es libre, mi alma es libre y Cristo me liberó una vez y para siempre. Amén. Quizás alguno esté luchando con alguna culpa. Te ataca esa culpa. Querés ser libre, querés adorar a Dios y hay una voz que te dice, vos sos una pecadora, vos sos un pecador, vos no merecés, vos esto, lo otro. Te quiere tirar para la esclavitud. Pero el Señor lo venció y tapa esa boca de león. Tapa esa acusación porque Jesús nos hizo libres. Por eso dice Romanos 8, ninguna condenación, escuchen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cristo nos hace libres. Aleluya. Mentes libres. Soy libre en Cristo y todavía pienso esto, lo otro, aquello. Soy libre en Cristo, consagro mi mente, mis pensamientos, llevando cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Hoy llevo mis pensamientos. Mañana también los tengo que llevar, porque si no, pasado también. Como dijo Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Yo mismo me achico, me debilito. Pero Dios, aún en mi debilidad, viene y me rescata. Pastor, no tengo fe para ser libre. ¿Cómo hago? Estás acá. Hoy el Señor va a hacer la obra. Luchás contra tu misma emoción,
que no sabe lo que quiere. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos da libertad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae esperanza, nos trae luz, y la luz nos hace libres. Gracias, Señor, porque podemos entender lo que no entendíamos. Porque podemos ver lo que no veíamos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Somos libres en Cristo.